Probablemente has escuchado muchas veces la frase de que el lenguaje crea realidad. Pero para tener un lenguaje que cree realidad tienes que entender que las palabras significan algo, que establecen una dimensión simbólica con aquello que tú observas. Porque tú, cuando observas algo y lo nominas, le das un nombre, le pones una palabra, esa palabra o esa cosa que tú ves cobra vida. ¿Cómo logras tener un mejor lenguaje? A través de la literatura, a través de la lectura. Hoy día vamos a estar hablando con la directora ejecutiva de la Fundación Fuente, que justamente se focaliza en el tema de la lectura, en el tema de las bibliotecas y trabaja además con niños vulnerables. Aquí, en Lo Personal es Político, va a estar Verónica Wood. Muy bien, ya estamos comenzando nuestro capítulo del día de hoy de Lo Personal es Político y vamos a hablar de un tema que creo que es bien importante y bien transversal en la sociedad, en la sociedad, en la historia de la sociedad en realidad, que tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la educación, pero en este caso, esta Fundación La Fuente, está focalizada fundamentalmente en la lectura. Y para eso está con nosotros la fundadora, directora, presidenta, ¿estoy bien? ¿Estoy bien hasta ahí o no? Fundadora y directora ejecutiva. Fundadora y directora ejecutiva, gracias. Verónica Wood. ¿Cómo estás, Verónica? Bien. A mí me encanta esto porque es la hipocresía. Llevamos hablando como media hora, pero uno saluda siempre en pantalla. No, yo primero te agradezco la invitación. Yo creo que siempre es importante uno tener más visibilidad. Yo personalmente no me gusta mucho la visibilidad, pero cuando hay una entrevista en que tú puedes desarrollar tu idea, la agradezco mucho. Porque normalmente te preguntan un cliché y nada más. No, acá no queremos cliché, al contrario, queremos justamente profundizar. Y hemos conversado harto antes de partir efectivamente el programa. Y yo quiero de lleno entrar en dos cosas. Una que la conversamos previo y que tiene que ver con una situación que me parece que es bien relevante y que pasó hace poco. Uno de los líderes del grupo amarillo, digamos, hace una columna donde establece la idea de que en realidad la gente no va a entender la nueva Constitución. Y lo que es brutal, más allá de que no me pareció la forma quizás, es que no deja de tener razón en ese aspecto. Efectivamente, Chile es un país donde la gente no entiende lo que lee. Lo que hace muy complejo, en este caso quizás es más político, de entender efectivamente algo que es muy focalizado a leyes, a encuadres, a lo que es una constitución además. Pero no me quiero referir a eso, sino que quiero tomar esa situación que generó mucha polémica, que yo creo que efectivamente también desarrolla un sesgo clasista muy duro, pero que más allá de lo polémico, nos pone en el tapete una problemática que es bien dura, que efectivamente en Chile no se entiende lo que se lee. Que la gente tiene un hábito de lectura bajo, que la gente incluso tiene un lenguajear, como se dice, como decía Maturana, creo que era el que ocupaba el término lenguajear, pobre, y que efectivamente no hay hábitos de lectura, pero además no se entiende lo que leen. Es como que aprendieron el código, saben que, qué sé yo, la M con la A es más, y la M con la A es más, mamá. Y de ahí, pero que no entienden significados, significantes, profundizaciones, dinámicas simbólicas, análisis semiótico. Ahí ya entramos en una cosa que podría ser horrorosa. Y tú trabajas en eso. Sí, trabajo en eso, a mucha honra. Además con dos hijos que estudiaron letras. Maravilla.
y además con una experiencia como profesora de 10 años en el Colegio Villa María, donde yo creo que nadie puede entender una situación tan concreta como en la lectura si no ha trabajado en una sala de clase con 40 niños y con toda la problemática que significa enseñar a leer. Pero aquí me quiero referir súper en concreto en lo que significa enseñarle a leer a los niños más vulnerables. Porque un niño en un ambiente natural tiene mucho estímulo y aprende de cómo se vive. De partida, lo más importante en los niños, que son las primeras cosas que hacen solo. De partida aprenden a hablar solo los niños. Pero ese niño que en la casa tiene un lenguaje de a lo mejor de 500 palabras y no de 5.000 que debería tener en un momento, va a aprender esa y no va a aprender las otras. Después todo lo que es el desarrollo espacial, arriba, abajo, izquierda, derecha, necesarios para leer. Después el desarrollo auditivo. Eso no lo traen, pero no lo traen porque no lo traen porque sean tontos. No los traen porque el medio socioeconómico en que han nacido no les permite tener este aprendizaje que tiene la persona que vive en otras condiciones. Y nos encontramos con un Ministerio de Educación que manda todo, pero que no conoce la realidad. Entonces, ese niño le enseñan a leer y no tiene las habilidades previas para poder aprender a leer. ¿Cuáles serían esas habilidades previas? Básicamente sonido. Sonido. En una casa donde hay música, donde hay conversaciones, donde hay distintas Estímulos, cosas. Estímulos sonoros. Todo el tema espacial, arriba, abajo, izquierda, derecha. Tú cuando un niño toma el libro y lo pone patas para arriba, que ni siquiera sabe la visualidad que tienen las letras y también el lenguaje. Y además que tienen poco vocabulario. En una familia donde está prendida la televisión no sé cuántas horas al día. Sí, no somos muy buenos en el... No, es horrible. O sea, tú entras a una casa y lo más grande es un televisor. No, pero además los comunicadores somos como las pelotas. No, claro. En general. Y, claro, entonces no hay esa cosa natural del lenguaje. No, pues. Y además en Chile hablamos muy mal. Sí. O sea, es bien curioso, pero en Chile como que, tú dijiste una cosa, ese como lenguaje que vamos adoptando, pero como no hemos leído, como no tenemos referencia, no tenemos muchas palabras para expresarnos. O sea, además la lectura te lleva a comunicarte bien y te lleva a abrir el cerebro a nuevas situaciones. Nosotros estamos muy enfocados a una cosa más básica. Y yo creo que el gran problema ahí es que primero el niño debería ser estimulado desde el día que nace, con libros. El libro es un juguete más. Nosotros hemos apostado al desarrollo del placer de la lectura. Y es bien básico. Un niño que lee por placer va a leer más. Un niño que lee más va a leer mejor. Y un niño que lee mejor va a tener el mejor instrumento de aprendizaje y de calidad de vida por lo que ha leído. Entonces cuando tú ves que, piensa tú que la primera infancia en este país, en tema de políticas públicas, recién partió con Michelle Bachelet 1. Sí, tienes o sea, si tú lo piensas, y anteriormente, ¿qué es lo que pasó? Partieron por la media, partieron por y después entre medio meten la universitaria. No han podido entender que al niño los cimientos se crean desde que nace. O sea, se va construyendo en un niño que no tiene buenos cimientos. ¿Qué va a pasar? Ese niño después no logra emerger como un buen alumno, de un análisis más crítico, porque tú al leer lo vas adquiriendo. Es imposible que tú adquieras, ponte tú, un niño que no tiene ninguna posibilidad de viajar o de imaginación o de creatividad. ¿Cómo lo aprende? Con un buen libro. Pero si no sabe leer y no entiende lo que lee, y eso es básicamente porque la estimulación no se ha hecho temprana, porque el sistema de bibliotecas escolares es malo. Eso me va a llegar un internet de algo malo. No te preocupes, a los dos nos van a llegar cosas. Perdón, y además que es un sistema que parte haciendo bibliotecas para media. ¿Ya? Entonces partieron por los que no sabían leer, pero les pusieron una biblioteca y sin una persona encargada.
Entonces, el profesor que anda medio así con la licencia, o qué sé yo, lo tiran a la biblioteca, se abre por 4 Claro, que horas. no le interesa mucho. Entonces tú vas viendo que no hay una política y no había una cosa como consciente de darse cuenta. A mí lo que más pena me da, primero, bueno, la prueba de la OCDE hace años en que el 80% de este país no entiende una receta y no entiende lo que lee. Claro, no entiende, y es no una sabe reglas. realidad. Y ese 80% que no lee no es solo los niños vulnerables, estamos hablando hasta personas universitarias. O sea, los profesores universitarios se quejan que los niños llegan sin saber leer a la universidad. Es que no les interesa. Yo hago clases en la universidad Eso, y a mí me aquí sorprende, vamos. yo les pregunto a mis alumnos, ¿a quién le gusta la lectura? De verdad, grillos. Porque, Ni uno. No, bueno, es que de verdad yo tengo cursos donde ni uno. Bueno. Ni uno. eso pasa porque escolarizaron la lectura. Mm. Le pusieron nota. Los obligaron a leer lo que el currículum decía. Mm. Unas bibliotecas paupérrimas. Y después mandan libros, sí, mandan buenos libros, pero no hay quien haga de mediador entre Claro, la muy lectura y el importante eso. libro, que es súper importante. Con una persona que esté 40 horas en la biblioteca, que la biblioteca se abra Claro. en los recreos. Claro, los que lugares donde que sea activa, Claro. digamos. Entonces, si tú lo miras desde ese punto de vista, el niño donde fuera de su casa, que muchas veces tiene limitantes socioculturales, eso no lo podemos arreglar. El niño lo que más pasa es en el colegio. Entonces la responsabilidad del colegio es mucho mayor. Y enseñan técnicamente a leer, o sea, a juntar Sí, las letritas, digamos. la sílaba. Claro. Pero de ahí para adelante después le enchufan un libro que el niño ni siquiera sabemos si lo quiere leer. Y después le hacemos una prueba. ¿Cómo vas estimulando eso? Yo estaba pensando, te estaba escuchando, Verónica, yo tengo quizás la suerte de que mis 2 hijos son muy buenos lectores, muy buenos lectores en realidad, o sea, sorprendentemente eran de los que pedían libros de niños. Pero también yo creo que tenía que ver con que yo me sentaba con ellos, guaguas, chiquititos, o sea, te estoy hablando 1 año, 2 años, y les leía libros, Bueno, ni siquiera libros léele del el cuento, cuento, el libros. Les leí C.S. Lewis, El ropero, Sí. bueno, llegué hasta como La silla de plata. Se los leía, me sentaba con ellos, leí un libro precioso que además se los recomiendo a todos, que se llama El libro del cementerio de Neil Gaiman, que el mismo que hizo otro libro que salió una película que se llama Coraline, precioso, a mi hija completo, también lo leímos en un día. Me sentaba con ellos en brazos a leer El Señor de los Anillos, completo. Estoy hablando de niñitos de 1 o 2 años. Me iban a buscar, yo lo pasaba bien, a ratos era medio torturante también, porque obviamente tú sabes que los hijos a uno lo esclavizan. Entonces, y resultó. Yo no me habría imaginado que iba a resultar. Yo lo hacía como una cosa de regaloneador, de chocho, de... Bueno, es que ahí tú te das cuenta que tú crees que eso pasa en otra parte. Y el modelo de una familia lectora. Bueno, yo vengo de una familia Bueno, lectora. es que ahí Soy viene un gran lector. problema. Y mi señora es lectora. Claro, yo creo que pasa mucho que los papás hablan mucho de la lectura, pero hay mucha gente que compra libros y decora una muralla con libros y no ha leído ni un Sí, libro. sí, O sea, que seamos bien realistas. Entonces, ¿para qué los quiere- metros de libros. Yo he los escuchado metros de eso, es libros? muy loco. Hay gente que compra colecciones por metros, sí. Claro. Entonces, aquí hay que hablar que en este analfabetismo lector, que es gente que lee pero que no entiende nada, es parejo en toda nuestra sociedad. Bueno, o sea, sí. po. tenemos que ver, el niño vulnerable no tuvo la posibilidad. Hay otros que le mataron el gusto a la lectura en los colegios, básicamente. Y después hay otros que no siguieron leyendo, pero les da pelo decir que leen. O sea, aquí la ignorancia de este tema es total. Entonces tú te encuentras con dificultades enormes, porque claramente, si alguien quiere leer esta Constitución, no la va a entender. Yo que soy buena lectora, yo no entiendo algunas cosas. Está no parece Constitución. Parece unos escritos que se mezclaron y está hecha, no está bien hecha. O sea, al final uno
y esto no tiene que ver nada con lo político, No, por tiene favor. que ver, sí, tiene que ver con opciones, por si acaso, para que con la lo que gente dijo entienda. Christian Barken. Yo creo que la mayoría no lo puede leer, pero muchos han dicho, sí, yo entendí todo, y no han entendido nada. Entonces, da pena que se haya usado y en términos elitistas, porque efectivamente yo te diría que el problema es mayor. Y con esta pandemia, desgraciadamente, Sí, pues se ha convertido en algo dramático. Y nadie está hablando de esto. O sea, en el Ministerio de Educación no hay nadie pensando que pasaron 2 años de primero y segundo básico, de niños que no aprendieron a leer. Pero eso llama la atención, Verónica, porque es... A ver, es tema. Yo lo he hablado con la mamá de mis hijos, lo he hablado con amigos, y hemos hablado justamente, exactamente de lo que tú acabas de decir. Hay niños que entraron a primero y segundo básico Online. que quedaron con un vacío Absoluto. brutal. Mi hija menor tiene 18, está en cuarto medio. Y claro, de hecho hoy día justo conversábamos eso con mi señora porque ella en el fondo segundo y tercero no estuvo. Entonces yo le decía, mira, por lo menos le dije, tuvo primero y cuarto. Porque yo recibo en la universidad alumnos que en el fondo les tocó tercero y cuarto y tienen un vacío social y cultural tremendo. A ver, yo me imagino los chicos. Bueno, imagínate los chicos que además no se dan cuenta, que además socioemocionalmente están todos muy afectados, que es una cosa muy impresionante. Es durísimo. Y le faltó sociabilización. Yo no puedo creer que haya un Ministerio de Educación que este tema no sea primordial. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de que hay que arreglar a los profesores. ¿Por qué no piensan en los niños? Yo tuve una experiencia que fue dramática. A mí en el primer gobierno Piñera, sin ser política, me nombraron jefa de educación de Chile. ¿Qué significa? ¿Me tenéis que explicar bien qué significa eso? Está el ministerio, o sea, está el ministro, está el subsecretario y después tú estás a cargo de todos los colegios que hay en Chile. Ahí estás tú. No, yo estaba ahí de jefa. Pues te digo, estás ahí viendo toda esa cuestión. Claro. Me tocaba desde básica, en ese tiempo todavía no estaba el Ministerio de Primera Infancia, o sea, me tocaba desde párvulo hasta la educación técnica. Wow. No, es una no, y en locura. un ministerio que es un elefante que no se mueve. Y lo que más me impresionó, la falta de conocimiento de las personas a cargo, tanto nuevas como antiguas, de lo que es un niño. Entonces, yo ¿sabes lo primero que hice? Me sobró una plata, bueno, empecé a entender, te fijas tú, bueno, además justo entré cuando había sido el terremoto, entonces se podían cambiar los ítems de presupuesto. Y había una plata ahí que era como de libre disposición. Contraté a una niña que sacara fotos de niños en colegio. Y llené el Ministerio de Educación. Las vas a ver en el camino. Y mandé a todos los CEREMES y a todos los servicios provinciales fotos de niños. Para que cuando miraran, vieran quién es la persona que nos tenemos que hacer cargo. Si no puede ser que nos sigamos haciendo cargo desde el punto de vista sociológico. Tenemos que saber quién es el niño y cuáles son sus necesidades. Aquí tenemos un sistema educacional primero de la revolución industrial. Todos iguales, todos parejos, todos utilitarios, una cantidad de contenidos que no sirven para nada y que tú además apretáis Wikipedia y te llega. O sea, es mucho peor. O sea, el rol del profesor hoy día que entrega contenido se acabó. Hoy día el rol del profesor es de mentor, de sacar lo que el niño trae. Y ahí llegamos a volver a la naturaleza del ser humano. Y tenemos que pensar que nosotros, que somos seres humanos hoy día, que somos los homo sapiens que dominamos al mundo, partimos de una célula. Y esa célula es la que va mutando hasta convertirnos, cuando ya llegamos a ser monos. ¿Y qué es lo que nos hizo que quedáramos como los dueños de la Tierra? Fue básicamente por las herramientas de aprendizaje que ellos mismos formaron. Nosotros estamos muy ilusionados porque acabamos de terminar un libro que vamos a lanzar el próximo miércoles que se llama La evolución del aprendizaje. Los aspectos biológicos para remirar la escuela. Te voy a contar súper corto por una otra. La primera célula experimenta, nada más. Equivocación,
error, y va mutando, pero como un sistema de sobrevivencia. De ahí parte la educación, cómo tú te acomodas. Después viene imitando, y ahí son ciertos animales que nacen y que son un poco más, están más cultivados que imitar. Y qué más patente que un niño imita a lo que tú haces y de ahí aprende. El famoso aprendizaje vicario. Y todo esto biológicamente comprobado, Claro. o sea, estamos, es una belleza. Después de eso viene jugar. Bueno, el juego es fundamental. Bueno, el Ministerio de Educación y el currículum lo tienen como título, pero después te lanzan toda la batería de lo que tenés que hacer. ¿Y cómo lo tenés que hacer? ¿No hay juego? Contenido, 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 contenido. Esos mismos contenidos se podrían hacer como juego, pero Por nadie supuesto. sabe, los profesores no saben jugar. Los adultos nos olvidamos jugar. Somos muy fome. Habla por ti. No, yo no. Habla por ti. No. Pero te das cuenta, entonces, viene jugar, y el jugar viene la sociabilización, y lo que es trabajar en Ya, conjunto. pero eso es brutal por Pero lo que espérate, estamos hablando. claro, pero anda a leerte el currículum y lo cambian y siguen poniendo contenido, y en el ministerio tú habláis de esto y te miran con cara de loca. O ¿En sea, serio? en- Porque a es muy ver, coherente lo que bueno, estás diciendo. es coherente, pero nosotros estamos escribiendo un libro. Afortunadamente hablé con el Centro de Perfeccionamiento y espero poder hacer algo de capacitación a los profesores, porque después de jugar viene enseñar. Se paran los monos, entonces ya pueden usar las manos. Entonces enseñar, incluso la palabra enseñar es de las manos. Y después viene lo que es la creatividad, y por eso nos convertimos. Y la creatividad es cuando se juntan las manadas, se dan cuenta que si trabajan en conjunto se pueden proteger mejor, y la madre y toda la comunidad parte por una educación constructiva de todos hacia ese niño. Todos nosotros fuimos niños. Nosotros venimos desde esa primera célula que fue evolucionando. Entonces, cuando tú hablas de esto, es una cosa tan loca porque es tan obvio, está tan comprobado, es tan real. Y ahí es donde tú dices, ¿cómo tratar de que esto pase a ser un tema? Y todo el planteamiento del libro es, ¿para qué inventamos formas que nosotros creemos que son las que necesitan el niño para aprender? Y no usamos experimentar, jugar, enseñar. ¿Me entendí? Todo lo que el niño trae. O sea, que el paradigma se cambia. El otro día cuando el presidente Boric dijo, hay que cambiar el paradigma de la educación. Y lo primero que dije, ¿dónde está el contenido del paradigma? Nadie todavía lo sabe. ¿Trabajan ustedes con el ministerio? Mira, ¿La Fundación Fuente? nosotros hemos trabajado con el ministerio en varias Hoy veces. día. No, hoy día lo único que yo estoy haciendo en este momento es una conversación con Lilia Concha, que es la jefa del CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento, porque este libro yo lo hice con la intención que llegue a todo Chile y a todos los profesores, porque cuando el profesor es capaz de reflexionar Eso te iba a decir. con respecto a esto, él va a tener que encontrar su solución. Porque es como reflexiona el colegio entero con respecto a cómo se está llegando al niño. El trabajo en equipo, el trabajo por proyecto, los juegos. Hay una cantidad de cosas que se podrían hacer, pero ese profesor tampoco se lo han enseñado. Si las No, escuelas pues. de pedagogía de este país, ¿por qué todavía la educación sigue mal? Porque los profesores siguen enseñándole lo mismo. ¿Por qué? Espérate, señor director, perdón, para no pasarme, ¿estamos en el momento? ¿En serio? ¿En serio, señor director? Ya, vamos a hacer una breve pausa, pero déjeme hacer una preguntita para el bloque siguiente, ¿ya? ¿Por qué los profesores... A ver, ¿por qué justamente pasa esto? ¿Por qué nos quedamos en este periodo del siglo XIX cuando todo relacionado con la educación, todo lo relacionado con la comunicación y el lenguaje ha cambiado de manera radical y se ha estudiado de manera radical? Le dejo esa pregunta pendiente a la Verónica, vamos y volvemos inmediatamente con más de los personales políticos. Vamos a volver.
estábamos conversando todo el rato acá en Los Personales Políticos. Seguimos con Verónica Abud, directora ejecutiva y fundadora de Fundación La Fuente. Estamos... ¿Qué le pasó, don Francisco? Estaba hablando con otras personas, usted nos interrumpe. Ya esto es una especie como de orgía, ya una cosa increíble. Te iba a preguntar, porque dijiste algo que me gustó mucho, que tiene que ver con democratizar la lectura. Hace poco me tocó asistir a el relanzamiento de los de la editorial Cuncuna de los libros Quimantú. Precioso. Pues hay una iniciativa maravillosa. Maravillosa. Y relanzaron. De la USACH fue. Sí. De la editorial de la USACH. Y relanzaron... Mira, realmente bonito, además que fue como romántico, porque ver esos libros de nuevo es muy bonito. Y ahí estuve incluso conversando con una de las personas a cargo de la editorial USACH y me contaba que bueno, que además no pudieron recuperar todo, muchos se perdieron. Entonces solamente recuperaron los que estaban en mejor condición y todo el cuento. ¿Hay posibilidades en ese sentido, dado que tú estás metida en esto, de efectivamente profundizar esta democratización de la lectura a raíz de lo que has estado hablando, Verónica, que me parece Mira, la tan democratización importante? de la lectura, y viene aquí la discusión por qué el IVA de los libros, a ver, el IVA no significa nada, porque la gente no lee. Es que ¿sabéis qué? Que dato, yo fui al lanzamiento y de repente llegó el presidente, que parece que estaba invitado, pero no sabía que se iba a llegar o no. Y llegó, apareció. Y fíjate que el director de la editorial tiró el palo, tiró el palo del IVA y tiró el palo también porque el presidente en un minuto le pidieron que hablara. Fíjate que habló bastante bien para no tener nada preparado porque llegó de improviso. Y él habló de la democratización de la lectura. Y el director de la editorial le tiró el palo. Le tiró el palo del IVA y le tiró el palo de justamente hacer gestión para democratizar eso. ¿Sabes lo que pasa? Que Chile es un país chico. Muy chico. Y los libros que salen, pero tenemos una cantidad de países alrededor que podrían recibir nuestros libros. Nosotros compramos en México, en Colombia, en Buenos Aires, todo. ¿Por qué en Chile tenemos tan poca? Yo te diría que en literatura infantil ha salido toda una generación bien entretenida, pero aquí tenemos pocos autores. Entonces, claro, tú sacáis una tirada para 18 millones cuando en México son, no sé, pues 35, 40, ya no sé. Entonces, primero es una cosa. Pero ponte tú, en esta gestión, de lo que pasa con Copec, que se hace toda esta curatoría, olvídate lo que cuesta que te pasen los derechos de autor y todo, porque te cae editorial, se llama pero se ha logrado bastante bien. Y se hacen al año 450.000 libros y se venden todos. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Como ellos lo quieren para fomentar la lectura y marketing, por supuesto, tienes que pensar que ellos los mandan a hacer a China y no le agregan ni un peso de beneficio para ellos, para venderlo. Y se venden todos. Ahí tenía una gestión completamente democratizadora. Sí, pues. Bueno, pero entonces quiere decir que la gente sí tiene interés en leer. Claro, pues se venden más todo. allá de lo que hablábamos al principio, que no entiendan. Es que hay gente que lee y los libros aquí son muy caros. Pero no va a cambiar por el IVA. ¿No? Porque la gente que lee igual saca sus pesitos y los paga. Sí, pues. El problema es que no se lee, pues ese es el problema, como lo explicamos antes. No hay cultura de lectura. Pero, por ejemplo, mira, me acordé a propósito de... Porque yo ahí sí también me interesa ver qué se puede hacer desde este lado, desde los medios. Por ejemplo, cuando existía el show de los libros, ¿se potenciaba la lectura con un programa de esas características? Lo que pasa es que tenéis que pensar que es tanto lo que evoluciona la sociedad. Nosotros siempre hemos soñado con que al terminar ponte tú, ¿cómo se llaman los noticieros de la noche? Saliera alguien taquilla, o sea, la gente va a hacer eso, un actor o algo, y esa persona recomendar un libro tal. Sí, eso en algún minuto. Y era fantástico. Pero no hay continuidad. No hay continuidad. O sea, no hay una gestión detrás, no hay una forma. O sea, yo creo que los medios de comunicación aquí son súper egoístas. A mí nunca me han hecho una nota cuando inauguro una biblioteca. ¿Y mandáis todas las cuestiones? Todo, o sea, mando a periodistas, todo.
fuera de una vez tengo que reconocerlo en Chilevisión, que fue por de La Paz Eppelman, que me conoció y me hizo un pequeño reportaje, esa fue la única vez. Y otras veces, cosas así. Pero te aseguro, si hay una violación o hay un asalto en la biblioteca, voy a estar en todos los canales. No iba a estar como culpable. No sé si culpable. No, pero te juro, o sea, uno de repente dice, deberíamos hacer por último una simulación. Pero, o sea, tú llegas ahí a los canales y lo único en este momento, nosotros hemos pasado por distintas etapas y todo. Tú hablas, yo tengo harta llegada con mucha gente, pero no pescan porque no es noticia, no es sensacionalismo. Yo creo que ese es el punto. Fíjate que te estaba escuchando y pensaba... No es noticia que se abran bibliotecas. O sea, es bien dramático porque es una falta de cultura, de la cultura de la lectura, pero que esto va... Hay muchos empresarios que te dicen que no, yo amo a todos los que dicen que sí, así que... Pero hay mucha gente que tú le planteas una biblioteca y dices, ¿para qué? No. Nunca me olvidar una vez que fui a una institución gremial, para no Déjelo ahí. Ahí, y a presentar el proyecto de la biblioteca y una persona me dijo, no, esto es muy caro. Pero nosotros, libros nuevos, muebles nuevos, computador, van todos los libros plastificados con paletas para tener resultados, porque en el fondo tú puedes inventar cualquier resultado para poder hacer las evaluaciones y todo. Entonces yo le dije, ¿en qué colegio está tu hijo? En el Grange. Es que ese es el problema tuyo. ¿Cuánto gasta el Grange en la biblioteca? Ese no es el punto, no, es que ese es el punto. Ese es el punto. Claro. Entonces, hay una cierta como ignorancia, yo diría. Pero además yo lo encuentro inmoral. Es que es bien inmoral, fíjate. Yo lo encuentro inmoral que el niño que no aprende a leer y no tiene el apoyo, no tiene este desarrollo en la lectura, es un niño que le estamos cortando las alas para toda su vida. Toda la razón. Entonces yo siempre lo planteo que es una inmoralidad del país. Y te estoy hablando desde todos los poderes del Estado, que ya no sabemos ni siquiera si sirven o no a esta altura, y de todas las cosas que uno personalmente va percibiendo. Olvídate lo que es las bibliotecas municipales. Si el alcalde no le importa la lectura, ¿qué han votado? O sea, es que es dramático. Y todas las bibliotecas son municipales y la DIVAM, que administra pobreza, manda unos libritos cada cierto tiempo, que además lo eligen ellos. O sea, todo estructuralmente. Imagínate lo que podría hacer la Dirección de Bibliotecas Públicas de Chile si efectivamente tomara el rol, o el Consejo del Libro. O sea, yo estuve en el Consejo del Libro y era una chacota. O sea, se hablaban las cosas más inoperantes. Yo tenía que ir porque era jefa del Departamento de Educación, pero era una cuestión que hablaban de autores, unas peleas impresionantes son todos bien peleadores en todo esto, como gremialismo. Que en este país se habían hecho ya 4 procesos de lo que va a ser la política de lectura del país y no se haya implementado. Yo hice uno, cuando estaba en el ministerio, se llama Lee Chile Lee. Y llegó el otro, ¿cómo se llama? El otro gobierno, por supuesto que... Retrocadora, que le llaman. Entonces una cuestión que tú decís, ¿cómo en todos estos años, habiendo gente inteligente, no se ha implementado ninguna política del libro? O sea, queda escrita. Y tú lo primero que yo dije, ¿dónde está Hacienda para que esto suceda? Se nos acabó el tiempo. Vas a venir de nuevo. Tú vas a venir de nuevo. Políticamente incorrecta, Verónica Wood estuvo con nosotros hoy día. Estuvimos hablando de literatura, pero yo no quiero dejar pasar, señor director, permítame lo siguiente. La lectura y la literatura establece una dimensión tan importante porque un famoso psicoanalista en su seminario 10º, Jacques Lacan, habla de que finalmente el lenguaje crea realidad y la realidad no es lo real. Y lo bonito de eso es que efectivamente cuando nosotros nominamos nuestro entorno, le estamos dando significado a ese entorno, simbolizamos el entorno. Si tú no lees,
pierdes capacidad de lenguaje, pierdes capacidad justamente de simbolismo y de comunicación. Y eso sí que es grave, porque ahí perdemos humanidad. Verónica, me encantó. Gracias por haber venido hoy día. ¿Te pasaste? Sí, estuvo entretenido. Estuvo entretenido. Sí, lo pasamos bien. Lo pasamos bien. Muchas gracias. Nosotros nos vemos en un próximo Los Personales Políticos. Ustedes no se imaginan lo que es estar conversando acá todo el rato. Seguimos conversando con Verónica Abud de Fundación La Fuente, directora ejecutiva y fundadora además de esta fundación. Y te dejé una pregunta planteada respecto a... Ya se me olvidó porque tú sabes que yo me empiezo a entretener contigo. ¿Por qué los profesores siguen haciendo lo mismo cuando existe esta otra realidad? Esa es la gracia de tener a una entrevistada, una conversadora buena, que además le hace caso y escucha a uno, mientras uno se mueve como huevón, hablar de otras cosas y se va a volar. Contésteme. Bueno, yo creo que el tema de las universidades es un tema bien delicado, porque primero, a ver, estudiar pedagogía es mal visto. Qué rabia esa cuestión. ¿Sabes que esa cuestión me da rabia? Yo te lo digo. No, si yo me imagino, tú estudias pedagogía, yo conozco, tengo gente conocida. O sea, si un hijo te dice voy a estudiar pedagogía, los papás dicen que vaya a vivir. ¿Ya? Es mal mirada la profesión. Entonces, han habido cosas como estas becas que hubieron y todo, pero, sí. Pero en el fondo, culturalmente... Sí, es rarísimo. Pero o sea, yo trabajé durante 10 años en el Villa María en medios socioeconómicos altos y uno es mal mirada. ¿En serio? Claro, porque el papá siente que está pagando, y si tú le llamas la atención en algo, a mí, o sea, yo hice 10 años clase, o sea, te lo puedo decir, tú pasas malos ratos. No, pero ¿qué tú no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer yo? Cosas de ese tipo como bien despectivas. O sea, te voy a contar una cosa que es bien cómica, pero que es verdad. Una mamá que le tuve que llamar la atención porque su hija llegaba tarde. Cuando le llamé la atención, llegaba tarde todos los días. Le expliqué que le hacía mal a la niña. Me dijo, tú no tenés por qué ni hablarme a mí. Me dijo, el profesor es entre peluquera y costurera. Y eso es verdad. Pero además de un clasismo horroroso, o sea, se jode a las peluqueras, a las costureras, a las profesoras. O sea, esa señora, ¿qué le pasó en la vida? Entran, o gente que tenga mucha pasión, es muy maternal, es muy femenino hoy día pedagogía. Qué buen punto eso. Fíjate que yo conozco hombres que estudian pedagogía y por pasión, ¿eh? Sí, claro. Les encanta. Pero por supuesto. Y me dicen eso. No, y sobre todo es muy feminizado esto. No, yo conozco que han estudiado pedagogía en historia. Claro, pero además después viene el caso de la persona que quería estudiar leyes y no quedó y se va a pedagogía en historia. Después Tienes razón. Medicina, pedagogía, biología, claro, o química. Entonces, ese es el mundo. Y segundo, hay una falla clara de las escuelas de pedagogía que no se han puesto al día nomás, eso es una realidad. Muchos sociólogos interviniendo en cómo es la sociología, mucha como cosa teórica, pero no entráis a una sala de clase, porque las universidades no tienen colegios, así como la escuela de medicina tiene un hospital donde podéis ver cómo te rajan la guata si te van a operar. Y lo hacen hacerlo. Sí, pues. Lo único que existió eso fue el pedagógico, que bueno, sabemos que fue el que tenía el manual de sala. Y era espectacular. Y eso se terminó. O sea, yo creo que ninguna universidad que tiene la carrera de pedagogía no puede no tener un colegio donde experimenten, estamos hablando, imiten. O sea, es una cuestión muy muy fuerte, o sea, a mí me sorprende, y además tú mandas a este profesor, que las únicas visitas son unas idas a hacer clases que te van a mirar y qué sé yo,
no significaba nada. O sea, en el fondo el diario vivir, de que se pongan el delantal, que vayan para acá, que... Es una cuestión muy impresionante. Yo te diría que yo hice clase muchos años en kinder, que llegan unos pajaritos ahí, en ese tiempo no había pre-kinder ni nada. Y yo creo que lo que yo más aprendí enseñando ahí fue cómo administrar niños. Porque tú te das cuenta lo que es repartir 45 cuadernos, después recoger los 45 cuadernos, que al mismo tiempo salieran al baño o que salieran... Al final, si no te organizas de alguna manera, porque la locura además de tener 40 niños dentro de una clase, es tan impresionante, entonces tú quedas sobrepasada completamente. Entonces, o te organizas o simplemente nadie aprende nada. Entonces, y esa administración o esa logística, tú la aprendes trabajando. Claro. Cuando tú tenés que pasar la lista y además tenés que poner un texto, porque si llegó o no la comunicación, y además después le tenés que pedir al que nos trajo la foto que hay que poner, el canela, no sé cuánto, tú te volvés loco. O sea, si eso es una realidad. Y así, no es broma. No, te creo todo el Entonces, rato. ahí yo creo que yo ahí no tengo ningún temor de decir políticamente incorrecta, las pedagogías en este país no se han puesto al día. Entonces no es culpa de los profesores, es culpa de instituciones. Y además los cambios en educación son tremendamente difíciles de imponer, es un mundo totalmente conservador, son asustadizos, no se atreven a innovar. Y nos está pasando la hora por arriba de la cabeza. ¿Qué significa? Si tú querías hacer un colegio, que se puedan hacer estas cosas, de partida no te lo reconoce el Ministerio de Educación. Yo acabo de hacer un colegio, o sea, no hacer. Estoy ayudando a una persona que está haciendo un colegio en Maitencillo, que se llama Ruca del Mar, donde estamos haciendo todas estas cosas, Ya. de los juegos y todo. Pero por supuesto que lo único que no vamos a hacer es inscribirnos en el ministerio. Por supuesto que nos puede fregar porque nos van a imponer cosas. Pero sí seguimos el currículum. Y esos niños van a dar sus exámenes libres y salen bien. Pero eso es un muy buen Pero es un elemento. colegio alternativo, tenemos que ser un colegio alternativo. Como no existe en el ministerio esta chance de innovar. ¿Me entendí? O sea, en el fondo es un encajonamiento, el cuadradito perfecto. Entonces nosotros lo estamos haciendo porque somos privados, porque en el fondo tenemos un grupo de gente que nos sigue, tenemos la posibilidad de hacerlo y además hacemos un colegio barato, porque el escándalo de los precios de los colegios privados de este país no tiene nombre. No, nosotros hoy día estamos con un colegio que se paga 230.000 pesos y se puede. Entonces tú ahí te das cuenta, y por eso que esto es un experimento que afortunadamente la gente nos ha seguido y van viendo cómo los niños lo pasan regio, los niños todos quieren ir al colegio, los niños leen, todas estas cosas que estamos hablando. Pero ya está funcionando el colegio. Llevamos 2 años. Buenísimo, Y se empieza a construir. Entonces, si tú lo miras desde ese punto de vista, para nosotros esto es un laboratorio. Y queremos hacerlo un laboratorio para demostrar que se puede, pero lo tenemos que hacer nosotros sin ayuda de nadie. Entonces es frustrante. Yo hablo con la Seremi del gobierno anterior de Valparaíso, una persona encantadora, amiga, que además habíamos trabajado, me dice, no te preocupes, yo no te voy a fregar en nada, pero que no existe la posibilidad que yo diga, este es un colegio alternativo. ¿Ni siquiera existe esa posibilidad? No, pues, o eres público, o eres particular subvencionado, o eres privado. O presentas un currículum que te quiere estar de acuerdo a lo que ellos dicen. Y nosotros estamos en un planteamiento completamente distinto. Nosotros queremos sacar lo mejor del niño. Juntamos edades. ¿Por qué los niños tienen que estar por la misma edad en una misma clase? Cuando tuvieras lo que es que los niños grandes trabajen con los chicos y los chicos con los grandes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa Pero experiencia? en la primera, tenéis niños de 4 a 6 años. ¿Por qué no podéis tener niños de 4 a 6 años? Unos que ya le pueden enseñar. ¿Y Bueno, cómo se trabaja? de hecho, claro. Ahora, si tú te vayas a Finlandia y te vayas a los países que han tenido esta innovación, es así. Y un colegio corto, 4 horas. Y las tardes, talleres. ¿Por qué? Cuando sale la jornada completa, que fue lo que se hizo, y que era para que los niños tuvieran talleres
En vez de ahorrarlos 4 horas, los aburren 8. Sí, Entonces eso, mira, con que volviéramos al primer planteamiento, y eso tiene que ver con que tú cuando tienes talleres puedes trabajar con otras personas que no sean profesores, y como el magisterio está cooptado por el colegio de profesores, y que tú no puedes hacer clases si no eres profesor, no puedes. ¿Te das cuenta? Entonces ahí se empiezan a tomar, entonces, no, pongamos 2 horas más de castellano, y nos convertimos en un colegio de 8 horas aburridas. En cambio, todos estos países que han innovado, 4 horas, mezclas de edad en torno a un tema. A mí me tocó ir a Alemania a ver las innovaciones, fue un colegio fascinante. Y ponte tú, esa semana era el tema del aire. Entonces se juntaban todos con distintos y cada uno tomaba algún aspecto del aire y lo que pensaba, de cómo lo podía dibujar, de para qué servía el aire. Y después había, al final de esa semana, una reunión general de todo el colegio donde todos los chicos explicando sus cosas. Entonces, ahí es donde está el aprendizaje colectivo. Y profesores que hagan vínculos. Todo esto es posible si el profesor es capaz de hacer el vínculo con el niño. Aquí tenía un profesor, siéntate, no te pares, no hables. Están pésimos los cabros. A ver, niños aburridos es lo peor que te puede pasar dentro de una clase. No, pues ahí no funciona nada. No, lo peor. Y aquí como que no se dan cuenta, cuando tú los motivas y les das, te preparas, todo esto hay que aprender a hacerlo, y les das un tema en que ellos busquen, en que ellos se pregunten, en que ellos averigüen, en que ellos investiguen, con mismos niños chicos que te pueden decir cosas maravillosas, florece esto de lo que es la educación compartida por todos. Los papás son profesores, los abuelos son profesores, los tíos son abuelos, las experiencias son. Entonces tú te das cuenta que esto es como desnaturalizar. Y no nos vamos a las raíces propias. Los niños traen esto en la genética. Experimentar, enseñar, imitar, jugar y la creación colectiva. Y por eso nos convertimos en el Homo sapiens que somos hoy día. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? La revolución industrial. Quería a un personaje utilitario, que fuera lo mismo, todo con el pelo cortado igual. La cantidad de reglas absurdas que hay en los colegios. Pero ahí hay un cambio, y quiero volver a esta idea que decía Verónica del cambio de paradigma, porque ahí hay un cambio de paradigma muy profundo que se tiene que hacer. No es solamente la educación. ¿Por qué crees que escribimos el libro con un antropólogo? ¿Por qué crees que estamos tan ilusionados que a lo mejor nos pesquen? Si yo llevo hablando de estos años, estas bibliotecas maravillosas que hemos hecho, que son más de 400, que es la biblioteca escolar, abierta a la comunidad, con libros para padres, para profesores y para gente del vecindario. ¿Cómo los atraes a ellos? Es que es súper fácil. Primero, es una biblioteca bonita. Ya. Es una biblioteca alegre de colores, llena de sofás y llenas de puff. 1 hora por obligación de calendario de ir a la biblioteca. ¿Ya? Abierta en los recreos. La biblioteca está llena. Libros que se prestan en la casa. Nunca imponer un título. Y con un sistema de catalogación que les permite a ellos mismos buscar los libros. Porque tenemos que dejar atrás la bibliotecaria bigotúa que está parada en un mesón. Y ella iba a buscar atrás los libros y traía lo que quería. Hoy día todo es estantería abierta, todo. Y además, ponte tú, tenemos colores, entonces ellos saben qué color es narrativa, el color verde, el color azul es poesía, entonces tú y además tenemos otro tipo de catalogación que están las estrellitas. Una estrellita es primer lector y ellos automáticamente, cuando sacan una estrella, se dan cuenta que no lo pudieron y se vuelven para atrás. O sea, esa libertad natural de relacionarse, no esta cosa estructurada. Y ese proyecto ya llevamos más de 420 bibliotecas en todo Chile. Estamos desde Arica hasta Puerto Natales. ¡Qué maravilla! Después tenemos en la ruralidad el tema de los bibliomóviles. Tú agarras la biblioteca pública y esa biblioteca pública empieza a recorrer y ahí tú dejas libros, conviertes al que maneje en un mediador de lectura. Las mejores experiencias son gente que le gustaba leer y el que le tuve que enseñar a manejar.
a que el chofer se convirtiera en un mediador, porque te tiene que gustar enseñar a leer, ¿me entendí? Y ahí tenemos 40 y tantos ya. Y lo otro que son las posibilidades de las bibliotecas públicas, que tuvimos un proyecto por 20 años maravilloso, que fueron 10 bibliotecas en Biblioteca Viva, en un mall, que desgraciadamente por la pandemia se cerraron. Y que fue no hay posibilidad de... Mira, habría que preguntarlo a ellos porque era un proyecto que ellos lo financiaban. Ya. Así que uno era una gestora, pero fue un proyecto de 20 años en que le dimos en el clavo y que atendíamos a 1 millón de personas, que habían talleres, habían películas, había todo. Y lo que sí también trabajamos en bibliotecas públicas que nos piden, cuando ya tienen la infraestructura, pero aquí se hace infraestructura y después se olvida que adentro hay que poner muebles y libros, y ahí contactamos a alguna empresa de la región que termina de habilitarla y nosotros hacemos la capacitación. Ahora, todos los trabajos que hacemos es quedándonos 2 años con seguimiento. Creo que a la gente hay que entrenarla, hay que capacitarla, y no es regalar, es enseñar a trabajar de una manera distinta. Yo creo que ese ha sido nuestro gran éxito, porque para nosotros el honor más grande es que el colegio no nos necesite y no convertirte en Ministerio de Educación. Es cuando la persona que está a cargo es capaz de presentarse al fondo del libro. La persona que está a cargo tiene relevancia y respeto frente a los profesores. Porque no es al que tiraron, al que estaba medio loquito, medio enfermito, lo mandaron a la biblioteca, que son los típicos. No es un lugar de castigo. Eso es muy importante. O sea, el lugar de castigo, por favor. ¿Te acuerdas cuando este juez a este de la Corte Suprema, que lo mandaron, lo destituyeron, y el castigo fue mandarlo a trabajar a la biblioteca del Poder Judicial? Yo escribí una carta al Mercurio. Yo en ese tiempo, escribí harta carta, ahora último ya no escribo cartas porque tú sabes que un día alguien me preguntó, ¿tú escribes cartas y siempre te las publican? Y yo le dije, ¿sabes qué más? No sirven de nada. Fuera de los amigos que te llaman y no sirven de nada. Y ahí escribí una carta y dije, este es el mejor ejemplo de que por qué la gente no lee. La biblioteca es el lugar de... Claro, tenés un lugar de castigo. Y es natural. Entonces tú vas transformando y vas armando una política lectora dentro del colegio. Y yo creo que ese ha sido nuestro éxito ya llevamos 22 años, tenemos muy buenos donantes. Quiero hacer un caso específico aquí con un proyecto que tenemos con COPEC, que se llama Viva Leer, y el que nos dio la territorialidad, porque ellos trabajan desde Arica hasta Puerto Natales, y nosotros hay que correr. Regionalizarse, no todo pasa en Santiago. Una empresa como Arauco, ponte tú, que le interesa que donde van los hijos de sus trabajadores tengan posibilidades, y ahí tenemos 12 bibliomóviles con ellos en toda la región. O sea, tú también tienes que ir buscando a la empresa privada que es generosa cuando tú eres profesional, cuando tú gastas la plata en lo que dijiste, claro, y cuando ves resultados. Y cortar la cinta de una biblioteca, viste. Y viste para bien. Y además involucraste a toda la comunidad de ir a la biblioteca. Entonces no es solamente el colegio. Entonces ese empresario con nosotros ha sido muy generoso porque tenemos, mira, la lista es enorme. Digo COPEC ahora porque nos hemos tenido que concentrar mucho más en COPEC porque nos siguen y nos siguen y nos siguen pidiendo más cosas. Eso es muy bueno. Bueno, y tienen estos libros que venden en las bombas a precio, y eso es democratizar la lectura, porque tú comprarte uno de esos libros por 3.500 pesos no te pasa. Y nosotros hacemos la curatoría de eso. ¿En serio? Eso es Viva Leer. Parte del proyecto es hacer los libros. ¡Qué bonito! Y una empresa, fíjate, curioso. El otro día encontré unos libros viejos del año 50, que era el libro de... Ellos hacían concursos de cuentos y después imprimían un libro. Y lo encontré en una biblioteca. En los 50. Hay una cultura integrada. Y antes de trabajar con nosotros habían hecho varios libros también. O sea, tienen una cultura como súper integrada de la importancia de la lectura. Claro. Entonces, son personas, te fijáis, con que tú tenías una afinidad, pero por otro lado, ponte tú en el sector de las viñas. Hicimos con Santa Emiliana un proyecto muy bonito en Puquillá, y después, mira, terminé en Melinca. Te tenías que ir en un avión
y aterrizáis y no sabéis si va a parar el avión de los chicos aquí en la isla, inaugurando una biblioteca espectacular con los salmones de Chile, yo traía en Villa Mañiguales. O sea, después te fijas, o sea, tú vas enganchando con la Fundación CAP en toda la zona de Vallenar y todo eso, hicimos como 25 bibliotecas. Al principio, cuando empezamos, estaba Citibank. En ese momento Chile estaba catalogado para poder recibir donaciones, Citibank Foundation. Y después se acabó, pues después ya nos subió el PIB y tú ya te acabáis de entrar en eso. Claro. Y aquí el Citibank, generosísimo, hicimos pero como 18 bibliotecas en distintas partes. ¿Siguen funcionando? Todas siguen funcionando porque tú te integras a un colegio y después de ese colegio después queda relacionado con nosotros si quiere comprar más libros, hacemos capacitaciones virtuales. ¿Tú seguís como... Apadrinando, yo diría que es la Apadrinando. palabra. El que quiera conectarse con nosotros estamos ahí disponibles. La gracia, ponte tú, de Copec ha sido que al terminar ellos siguen mandando libros para que la biblioteca no se destruya. Pero si está ya en manos de un colegio municipal, que es lo que normalmente trabajamos a vender del alcalde, si quiere ir comprando libros, no, ¿te fijas? Y eso, bueno, ahí hay un Hay un sesgo tema político. absoluto. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir conversando con Verónica Wood de este tema que la verdad es que es apasionante. Aquí, por supuesto, en lo personal, es político. Vamos y volvemos.